Me olvidó aquí hacer un pequeño ajuste. Vamos a seguir entonces con el siguiente texto. Entonces, el siguiente texto está tomado de la Política de Aristóteles y aparece en nuestro libro en las páginas 88 y 89. Entonces, voy a dejar de compartir esta. Ah, no, le estaba compartiendo. Está bien. Voy a compartir esta de acá. Bien. Entonces viene justamente una pequeña introducción en la política. No les interesa tanto las introducciones y explicaciones más que en un segundo momento. Lo que nos importa más es la, la lectura directa de los textos, ¿verdad? Eso es lo que más nos importa. Entonces, Marcos, vamos a leer, si puedes leer el primer párrafo de este texto, voy a hacerlo un poco más grande, ahí en tu pantalla. ¿Okay? Si puedes leer el primer párrafo y después que haya otro voluntario para seguir leyendo párrafo por párrafo. Adelante. ¿Yo o Marco Maravillas? Marcos Iván Olivas. Ok. En este tema, como en los demás, el mejor método de investigación es estudiar los casos en el proceso de su desarrollo desde el comienzo. Así Estudiar pues, las la primera cosas. unión de... Marcos, estudiar las cosas, no los casos. ¿Ok? Estudiar las cosas Ok, en el sí. proceso. Ajá. Ok, síguele. Así pues, la primera unión de personas que da origen a la necesidad es la que se da entre aquellos seres que son incapaces de vivir el uno sin el otro. Es decir, es la unión del varón y la hembra para la continuación de la especie. Y eso no por un propósito deliberado, sino porque en el hombre, igual que en los demás animales y las plantas, hay un instinto natural que desea dejar tras de sí otro ser de la misma clase que uno mismo. Y la unión del que naturalmente es gobernante y del que naturalmente es súbdito, pues el que es capaz de prever las cosas con su mente, naturalmente es gobernador y señor o jefe. Y el que es capaz de hacer esas cosas con su cuerpo es naturalmente súbdito y esclavo. Por eso, este señor y este esclavo tienen un interés común. Bien, muchas gracias. ¿Quién lee el siguiente párrafo? Por otra parte, la comunidad primaria constituida por varias familias para satisfacción de las necesidades meramente cotidianas es el pueblo. El pueblo o aldea, según la explicación más natural, parece ser una colonia de una familia, formada por los que algunos llaman compañeros de leche, hijos e hijos de los hijos. Finalmente, la comunidad compuesta de varios pueblos o aldeas es la ciudad-estado. Esa ha conseguido al final el límite de una autosuficiencia virtualmente completa y así, habiendo comenzado a existir simplemente para proveer la vida, existe actualmente para entender una vida buena. De aquí que toda ciudad-estado exista por naturaleza en la misma medida en que existe naturalmente la primera de las comunidades. La ciudad-estado, en efecto, es el fin de las otras comunidades y la naturaleza es un fin, ya que aquello que es cada cosa, una vez que ha completado su desarrollo, decimos que es su naturaleza. De un hombre, por ejemplo, de un caballo, una familia. ¿Puedes subirle un poquito más, por favor? Por otra parte, el motivo por el cual una cosa existe, su fin es su bien principal y la autosuficiencia es un fin y un bien importante y capital. Bien. Siguiente lector, por favor. Ahora bien. Ahora bien, puesto que constitución significa lo mismo que gobierno, y el gobierno es el supremo poder del Estado, y este debe constar o bien de un solo gobernante o de unos pocos,
o de la masa de los ciudadanos en los casos en que el gobernante, los pocos que gobiernan o los muchos lo hagan con la mira, cuestan los intereses comunes. Esas constituciones deben necesariamente ser justas, mientras que aquellas que orientan su administración con la mira puesta en el interés privado de uno, de pocos o de muchos son desviación. Perfecto, muy bien. Adelante, ¿quién lee el siguiente? Nuestra manera Sí, adelante, Daniel. habitual de designar el gobierno de uno solo, que tiende al bien común es realeza o monarquía para el gobierno formado por más de uno, aunque solamente sean unos pocos. Usamos el nombre de aristocracia, sea porque los gobiernos sean los mejores, sea porque gobiernan con la mira puesta en lo que es mejor para su Estado y para sus miembros. Mientras que cuando es la comunidad la que gobierna el Estado con la mira puesta en el bien común a todas las formas de gobierno, es el gobierno constitucional. Okay, mientras que cuando es la comunidad que gobierna el Estado con la mira puesta en el bien común a todas las formas de gobierno, es el gobierno constitucional. Okay. De acuerdo. Las desviaciones de las constituciones. Vamos a dejar a otro que lea. Sí. ¿Quién quiere leer el siguiente párrafo? Yo, profe. Adelante. Las desviaciones de las constituciones mencionadas son la tiranía, que corresponde a la monarquía o reinado, la oligarquía, que corresponde a la aristocracia, y la demagogia, que corresponde que corresponde al gobierno constitucional. Adelante, Giovanni. Déjame centrar bien el texto. Uy. Ahora sí. La tiranía, en efecto, es una monarquía que gobierna en favor del monarca. La oligarquía, un gobierno que mira los intereses de los ricos. La demagogia es un gobierno orientado a los intereses de los pobres. Y ninguna de estas formas gobierna con la mira puesta en el provecho de la comunidad. Perfecto. Es la demagogia, ¿ok? Es la demagogia, Giovanni. ¿Qué es un demagogo? Un demagogo generalmente es alguien que habla mucho y que dice lo que los demás quieren que se escuche, ¿no? Un demagogo utiliza muchas formas retóricas para convencer y también muchos gestos para manipular a las masas, ¿ok? Entonces, para Aristóteles, la demagogia es una corrupción del gobierno constitucional, que aquí está nombrado así en este texto, o un gobierno democrático en otras traducciones. ¿Okay? La demagogia, si quieres aquí, se va a fijar solamente en los intereses de los pobres y no en los intereses de toda la comunidad. ¿Okay? Y por lo tanto hay una cierta injusticia. ¿Okay? Seguimos adelante. ¿Quién lee el último párrafo? Empiecen ahora bien. Ahora bien, la tiranía, como se ha dicho, es una monarquía que ejerce un poder despótico sobre la comunidad política. Se da la oligarquía cuando el control del gobierno... ¿Perdón? Se da. Sí. Se da la oligarquía cuando el control del gobierno está en manos de los que poseen todas las propiedades. La democracia se da, por el contrario, cuando el poder está en manos de aquellos que apenas poseen nada. Antes son pobres. Perfecto. Muy bien. Ok, entonces, habiendo leído el texto, ahorita en una primera mirada, déjenme hacerlo un poquito más pequeño.
para que tengamos una mirada de conjunto. ¿Cuál dirían ustedes que es la idea principal de este texto? Vamos a empezar, vamos a decir cada uno lo que pensamos que es el tema principal del texto. Pues vamos a empezar con Juan Ángel. Juan Ángel, ¿cuál piensas que es la idea principal de este texto? Bueno, ¿sí me escuchan? Sí, te escuchamos. Ok. Es que yo logro escuchar muy bien el audio. Ok, ¿puedes aventurarte sobre cuál es la idea principal de este texto o prefieres pasar? Pasar, por favor. Ok, Joel, ¿cuál sería la idea principal del texto? Joel. Bueno, Joel también pasa. Marco, ¿cuál piensas que es la idea principal de este texto? La forma en la que se van dando los estados, que se van constituyendo los estados y la manera en que esto les permite construirse. Bien, me gusta. Daniel. Sí. Hace una descripción, ¿no?, del tipo de gobierno que debe de estar al frente del pueblo, gobernando con democracia. Sí, no solamente, ¿no? No solamente habla de la democracia, ¿verdad? ¿Cierto? Habla de diferentes sistemas políticos, ¿correcto, Daniel? Entonces, si pones eso como idea principal, estás reduciéndolo. Es una idea secundaria, ¿ok? Bien, Giovanni. Me voy a decir lo mismo que Daniel, pero ya me habló. Pero sí, o sea, igual coincido que ahí menciona el texto mucho diferentes tipos de gobierno y cómo este tiene prioridad en ciertos sectores de la población. Perfecto, bien. Marcos Iván. ¿Cuál dirías que es el tema principal del texto? Me perdí, padre. Sorry. Ok, pasas también. Héctor. Bueno, yo me pareció como formas de gobierno o algo así. Diferentes formas de gobierno. Creo que ya lo habían dicho, pero pues no. Sí, está bien, lo pueden repetir. Dani, ¿qué piensas? Igual, la forma de gobierno, lo que habla de la comunidad. Ok, perfecto, perfecto, muy bien. Entonces, evidentemente que sí está hablando de las diferentes formas de gobierno, de los diferentes sistemas políticos de una ciudad de estado. Pero no solamente habla de eso. O sea, ¿por qué empieza con el rollo de que varón y mujer? ¿Qué es ese rollo? ¿Okay? No está hablando ahí de la constitución política de alguna ciudad de estado, ¿verdad? Entonces, evidentemente que su intención principal es hablar de los diferentes sistemas políticos, cuáles son cuando están bien y cómo se corrompen, ¿de acuerdo? Entonces, también se les olvidó esa partecita, ¿no? O sea, hace un juicio de valor sobre los buenos, y es más, los nombra de diferente manera cuando se trata de un gobierno que es bueno y cuando se trata de un gobierno que es malo, ¿de acuerdo? Pero sobre todo con respecto al primer párrafo, pues lo tengo que incluir dentro de mi idea principal y también el segundo párrafo, que es eso de los compañeros de leche, ¿ok? ¿Qué es eso de que una familia que son compañeros de leche? ¿Qué es eso? ¿Por qué está hablando ahí de comunidades compuestas? ¿Por qué está hablando de los hijos y de las hijas? ¿Qué está pasando? ¿Qué quiere significar con esto, Aristóteles?
¿Quién se aventura a la respuesta de esta pregunta? Okay. Vamos a tratar de encontrar elementos para la respuesta, ¿verdad? Aquí dice, ya que aquello que es cada cosa, una vez que se ha completado su desarrollo, decimos que es su naturaleza. Okay. Y que toda ciudad-estado existe por naturaleza, en la misma medida que existe naturalmente. La primera de las comunidades, por naturaleza, naturalmente, primera de las comunidades. ¿Okay? Entonces, ¿de qué está hablando? ¿Quién alcanza a ver aquí? Si está hablando de esto, estuvo hablando, ¿qué es lo que está tratando de qué causa está tratando de identificar aquí? Bueno, le soplo el origen. ¿En dónde se origina una ciudad-estado, un sistema político? ¿Okay? Entonces puedo decir los sistemas políticos y su origen. ¿Okay? Eso puedo decir que es la idea principal. Y para hacerlo todavía más específico, puedo decir los sistemas políticos, coma, buenos y malos, coma, según su origen. ¿Okay? Entonces, es importante saber que para Aristóteles una ciudad-estado se conforma en su origen por la naturaleza social del ser humano, ¿verdad? El ser humano es naturalmente un ser social para Aristóteles, contrariamente a Rousseau y a la modernidad en general, que pugna quiere decir defiende más bien que el aspecto político del ser humano es un contrato, es una fabricación humana, y que no está enraizada en la naturaleza del ser humano. En cambio, para Aristóteles está enraizada en la naturaleza del ser humano el hecho de ser un animal político y de vivir en una ciudad-estado. ¿Por qué? Porque el hombre pertenece a una familia, ¿verdad? No bajó así de la luna, sino pertenece ya a una comunidad, y la manera como se organizan esas comunidades es por medio de diferentes familias, en donde esas familias proveen a otras de lo necesario para lograr una ciudad-estado autárquica, es decir, autosuficiente, ¿verdad? Capaz de gobernarse. ¿Okay? Bien, entonces, ese sería el tema principal. Entonces, cuando yo hago un comentario de texto con respecto a este texto en particular, en vez de irme con los párrafos, es mucho más atractivo ver una estructura en dos partes. Primero, Aristóteles va a hablar del origen natural de la ciudad-estado, y segundo, va a hablar de la organización, hasta puedo poner constitucional, pero mejor organización solamente, de la organización política de una ciudad-estado. ¿Okay? Me parece mucho mejor poner una estructura solamente en dos partes, porque corresponde mucho mejor a la intención de Aristóteles. ¿Okay? Bien. Y después puedo hacer subpárrafos o subtemas, ¿verdad? O sea, ideas terciarias por párrafo. Puedo hacerlo, evidentemente. Ok, entonces ya expliqué más o menos lo del origen natural. ¿Ok? Creo que no hay mucho más que decir, y aquí se ve bastante claramente en los textos. Entonces, fíjense, Aristóteles, cuando está hablando sobre el hombre y la mujer, y que es una unión que se da naturalmente, ¿okay? La unión entre el hombre y la mujer
justamente para procrear, que la especie permanezca, tener una familia, etc. Aristóteles no está haciendo aquí un estudio de antropología filosófica. Aristóteles está haciendo aquí un tratado de política en donde está viendo que el origen de los sistemas políticos o de la ciudad-estado, de la conformación en comunidades, se da por la naturaleza social de las personas. Ok. Entonces, eso sería la primera parte. Y la segunda parte, lo que me interesa es los diferentes sistemas sociales, cuáles son y cómo se viven bien, cuáles son las condiciones, digamos, para que sean buenos y cuáles son las condiciones para que sean malos. Entonces, va a mencionar principalmente tres, ¿verdad? Aquí no me ayude muchísimo la redacción del traductor, pero bueno. Hay tres sistemas políticos, ¿verdad?, que está proponiendo. Esa es la segunda parte del texto. El primero es la realeza. Entonces, no está partiendo de un proyecto teórico sobre cuál es para él su mejor propuesta, sino que está partiendo de la constatación de que hay ciudades de Estado que se rigen por un rey. Hay otras que se rigen por un grupo, la aristocracia. Y hay otros que se rigen por la voluntad del pueblo, la democracia. Demo viene del pueblo. O lo que se llama aquí constitucional. ¿Okay? Pero vuelve a mencionar, menciona democracia al final. Ok, esto es con una connotación positiva. La connotación positiva viene de qué? Viene de que no son los intereses personales del rey, del grupo aristocrático o del pueblo los que pasan antes que cualquier otra cosa, sino que es por el bien de la comunidad. Es lo que se fija, es en el bien común y no en el bien privado. Cuando se fijan en el bien privado, o sea, de un grupo en particular, que sea una persona, en el caso de la realeza, o que sea todo un grupo, por ejemplo, todos los pobres, en el caso de la democracia, hay un vicio, ¿verdad?, que se crea en estos sistemas políticos, según Aristóteles. En la realeza se vuelve una tiranía. El tirano hace lo que quiere y no gobierna para los demás, sino solamente para sí mismo. El grupo aristocrático, cuando gobierna para sí mismo, se vuelve una oligarquía. Es decir, solamente los intereses de los que están en el poder son los que valen. Y aquí, cuando los que están en el poder es un pequeño grupo que se llaman los aristócratas. Pero igual con respecto a la democracia, cuando todo se vuelve una demagogia con respecto a el pueblo es primero, ahí también hay un vicio. ¿Ok? Hay un vicio, ¿por qué? Porque se está viendo un bien particular y no se está gobernando conforme al bien común de toda la sociedad, sino con respecto al bien de una parte. Entonces aquí, si quieren, está como partido, ¿ok? El bien común. Solamente el bien de una parte que es gobernada y no con respecto al bien común de toda la sociedad. ¿Okay? Entonces, esto sería mi comentario de texto, estructurado en dos partes: el origen del sistema político, los sistemas políticos, sus lados, los sistemas políticos positivos, los sistemas políticos negativos, que son una degradación de estos sistemas políticos que en un momento dado tuvieron cierto sentido de existir para garantizar el bien común. Muy bien, con esto terminamos entonces el estudio de este texto y también nuestra clase de hoy. Si tienen preguntas sobre cualquiera de los tres textos que vimos hoy, por favor me las hacen al principio de la clase que entra,
o me los mandan por el chat o por la plataforma. Y vamos a seguir haciendo análisis de textos con la intención de que ustedes se vuelvan más ágiles en la comprensión directa de los autores, ¿okay? Aunque sean un poco complicados. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nos vemos el jueves. Hasta luego, Padre. Hasta luego, Padre.